Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia de prensa donde recibimos al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del CODICEN de ANEP, Robert Silva. En primer término, invitamos a que haga uso de la palabra el señor ministro de Educación, Pablo da Silveira. Bueno, buenos días a todos. Con mucha alegría venimos a informar sobre un plan de retorno a la presencialidad, obviamente amparado en este contexto de notable caída de las cifras relativas a la pandemia y enmarcado también en una preocupación y en una voluntad que ha sido la de siempre de las autoridades educativas de volver a la presencialidad lo más rápido que se pudiera, siempre que fuera compatible con la seguridad sanitaria. La presencialidad es insustituible en términos educativos y también es enormemente importante para el funcionamiento de las familias. Felizmente estamos al cabo sobre el final de las vacaciones de invierno, en un momento en donde vamos a poder anunciar un plan de retorno a la total presencialidad. ¿Qué significa esto de total presencialidad? Significa que cuando terminemos de aplicar este plan, todos los alumnos del Uruguay, desde primera infancia hasta la universidad, van a poder estar asistiendo a cursos en forma presencial. Como ustedes ya están acostumbrados, es un plan retorno que se hace de manera gradual, por razones básicamente que tienen que ver con la cuestión sanitaria, para avanzar todavía más, no solo en la caída de casos, sino en el avance de la vacunación. Pero esta gradualidad va a ser una gradualidad rápida, digamos, se va a producir en muy poco tiempo. Hay solo 2 pasos, solo separados por una semana. Hay un primer paso en el que se integra un conjunto de alumnos, pasa una semana y ahí se da el segundo paso en el que se integran todos los demás alumnos. Esto se hace según un detalle en el que hemos estado trabajando en los últimos días y que tiene una lógica que tiene que ver particularmente con las necesidades educativas de los alumnos. Lo que vamos a detallar ahora es en qué consisten esos pasos, quiénes son los que se incorporan en el primer paso y quiénes son los que se incorporan en el segundo paso. El señor presidente del CODICEN va a informar sobre este particular. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Vamos a informar el retorno progresivo a la presencialidad en lo que nos resta, porque el lunes 12 vuelven a las aulas los niños de educación inicial, que ya se habían incorporado, y los de educación primaria. Van a volver, y lo decimos con alegría, en forma gradual y progresiva, de los centros educativos públicos y privados a partir del próximo 12 de julio, los estudiantes de primer año de educación media básica, primer año de liceo, primer año de UTU. También van a volver los de primer año de educación media superior, esto es, el cuarto año de liceo y primero de los bachilleratos de la educación media superior del Consejo de Educación Técnico Profesional. Y también lo hemos analizado y por las necesidades existentes van a volver, se va a habilitar a que Educación Técnico Profesional inicie las clases prácticas que considere necesario en el marco de sus cientos de cursos que tiene en todo el territorio nacional, que era un reclamo y una necesidad que vamos a poder atender, reitero, a partir del próximo lunes 12 de julio, culminadas las vacaciones de invierno. El próximo lunes 19 de julio van a estar comenzando el segundo y el tercer año de educación media básica, segundo y tercer año de liceo y de las escuelas técnicas del Uruguay. Y a su vez el segundo año
de la educación media superior, el quinto año de liceo o el segundo año de correspondiente a UTU. Esto es el lunes 19. Y también queremos decir que se ha habilitado el inicio, de acuerdo a los cronogramas que se establezcan, de la Dirección de Jóvenes y Adultos que trabaja en el CODICEN, que está en la órbita del CODICEN, que tiene un conjunto de cursos que atiende distintas realidades en todo el país, y también la educación especial, en particular para los adultos, que restaba comenzar, están habilitados a iniciar cuando culminen las vacaciones de invierno. Nos parece que es fundamental en esta instancia, como lo hicimos con el ministro la vez anterior, apelar a la responsabilidad demostrada desde siempre de nuestras comunidades educativas, nuestros docentes, nuestros funcionarios y particularmente de nuestras familias. Lo dijimos cuando vinimos a anunciar el retorno a la presencialidad de educación inicial y primaria. Esto depende del esfuerzo comprometido de todos. Lo hicimos. Ahora que la situación del país lo permite, que la situación que hemos vivido en la propia educación del país también lo permite, este nuevo retorno, que implica el retorno de toda la educación formal obligatoria del país, depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Habilitamos el espacio de preguntas. ¿Cómo no, ministro? Adelante, por favor. Simplificando un poco lo que acaba de decir el presidente del CODICEN para establecer algunas ideas fundamentales, aunque no agotan todo. Lunes 12 de julio empiezan primeros, cuartos y sextos de la educación media. Lunes 19 de julio empiezan segundos, terceros y cuartos, y quintos. Y a esto se suman algunos grupos especiales como el de la educación especial. Pero gruesamente el esquema es ese. Primero, cuartos y sextos de educación media el lunes 12 de julio, segundos, terceros y quintos el lunes 19 de julio. El lunes 19 de julio también queda autorizada a reiniciar sus actividades toda la educación terciaria, incluyendo la educación universitaria. A partir del lunes 19 de julio, la educación superior y en particular la educación universitaria pueden volver a la presencialidad. Naturalmente, cada institución universitaria, en los márgenes de autonomía con los que cuenta, podrá decidir si efectivamente empieza con la presencialidad el 19 de julio o si prefiere hacerlo en otro momento. Pero desde el punto de vista de la luz verde dada por el Gobierno Nacional, a partir de el lunes 19 de julio puede empezarse con la presencialidad en las instituciones universitarias y otras instituciones de educación terciaria. Ahora sí. Muy bien, entonces habilitamos el espacio de consultas, recordándoles, como siempre a nuestros colegas, identificarse con nombre y medio del cual representan y realizar una pregunta por medio. Gracias. Buen día, Beatriz Martínez de Subrayado. Quería saber cómo va a ser la dinámica en los centros educativos, como ha pasado, por ejemplo, en las escuelas, que los grupos están divididos, algunos van cierto horario, otros. ¿Qué pasa en los liceos? ¿También cada centro, tal vez algunos jóvenes no pueden empezar el lunes o entran todos? ¿Cómo va a ser la dinámica en ese sentido? Gracias. Nosotros lo que estamos habilitando es que a partir del lunes 12 están autorizados a comenzar y a partir del lunes 19. Obviamente lo hacemos enmarcados en el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, que por ahora siguen siendo exactamente los mismos que aprobamos y que rigieron a partir del mes de marzo. Cada comunidad educativa, de acuerdo a su realidad y en el marco de esos protocolos, organiza el retorno, que en líneas generales no debería diferir de la realidad que había en marzo. Es decir, algunos iban todos los días, otros eran convocados en función de las capacidades locativas. Hemos avanzado también en tener locales auxiliares, como por ejemplo el acuerdo que celebramos con la Universidad de la República, que nos ha permitido utilizar locales de la UDELAR para albergar a estudiantes de educación media, y en ese sentido
creo que va a seguir avanzando. Por eso lo importante es la comunicación de las familias con los centros educativos. Nosotros respetamos mucho la contextualización que cada centro realiza y a partir de ahí se adoptan las decisiones. Buenos mediodías, Tomer Urbich, del diario El País. Primero, antes de la pregunta, si podría ampliar el profesor Silva, que no me quedó claro recién de su respuesta, ¿qué porcentaje en concreto de los estudiantes no tendrían las condiciones para ir a clase todos los días, todo el horario, según lo que tenían previsto? Y lo segundo, usted dice que ahí sí es la pregunta, que queda intacto el protocolo sanitario. Dado el avance de la vacunación en adolescentes, ¿está previsto hacer un cambio del protocolo? ¿Se puede acortar la distancia del 1,5 metros de segundo a sexto para por ahí que todos ingresen en los salones? Gracias. Nosotros tenemos previsto que retornen a las aulas a partir del lunes 12, entre la educación pública y privada, 178.000 estudiantes. Y el lunes 19 retornan en torno de 169.000. Esto es comprensivo de liceos públicos, centros educativos privados habilitados o autorizados y los centros de educación técnico-profesional. Reitero que lo harán en función de las posibilidades de cada uno de nuestros centros, que en su amplia mayoría están trabajando por lo que dijimos desde el comienzo del año lectivo, que fue la mayor presencialidad posible dentro de las normas que los protocolos establecen. Respecto a la segunda pregunta, estamos trabajando con salud pública, estamos conversando las posibilidades que nos permitiría la vacunación. En cuanto al distanciamiento, nosotros tuvimos un avance al principio de año, pasamos de 1,5 metros en toda la educación formal obligatoria a 1 metro en inicial, primaria y primer año de educación media. Estamos conversando sobre la realidad. Creo que hay una muy buena noticia para el Uruguay. Tenemos la priorización de la vacunación de nuestros estudiantes y eso es una cosa fundamental que junto a la vacunación de los docentes, que está superando el 80%, es un gran espaldarazo para esta vuelta a la presencialidad. Complementando lo que dice el presidente del CODICEN, esta lógica de progresividad se aplica a todo y vamos a seguir aplicándolas. Observen ustedes que hasta ahora las progresiones de retorno a la presencialidad incluían diferencias geográficas. Se empezaba en el interior, se dejaba para más tarde Canelones y Montevideo. En este caso no es así. Estamos empezando a la vez en todo el país. Esto es una muy buena noticia. Esto es un paso adelante muy importante que tiene que ver con lo que hacíamos referencia hace un momento, con la caída del número de casos y con el avance de la vacunación, especialmente en los grupos de edad específicos. Esperamos seguir agregando avances de todo tipo en las próximas semanas. El objetivo, que lo hemos mencionado varias veces, es llegar lo antes que se pueda a la más total y absoluta normalidad. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo, a la vez de anunciar la vuelta a las clases presenciales en educación media, ¿se está pensando también en algún programa para atender a aquellos alumnos que hayan quedado por el camino, que hayan perdido contacto con la educación, con el centro educativo, que hayan desertado de alguna manera? Sí, efectivamente, tal como lo hicimos el año pasado, tenemos un sistema de tutorías que se va a implementar a las ya existentes, incluso extraordinariamente. Secundaria, por ejemplo, ha destinado más de 1.000 horas docentes a la presentación de proyectos para acompañar a estudiantes. Educación primaria ya está trabajando en programas como protección de trayectorias, como además tutorías, sobre todo con foco en el inicio y en la finalización de los ciclos educativos, y vamos a tener una finalización del año educativo pautada por un acompañamiento a los estudiantes con distintas instancias, como hicimos el año pasado en la resolución que ustedes recordarán de octubre. Es decir, los que van obteniendo los logros y van obteniendo la posibilidad de continuar con su trayectoria tendrán una primera oportunidad, que seguramente será entre octubre y noviembre, una segunda que irá a diciembre y una tercera que será el inicio febrero del año 2022. Estamos trabajando
incluso en la creación de nuevos cargos, asignación de nuevos recursos, cuestiones que ya se han hecho para atender no solo el desdoblamiento de los grupos y permitir la mayor presencialidad, sino que también fortalecer todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros estudiantes y el acompañamiento en cuanto a otras afectaciones que existen por este tema de la suspensión de la presencialidad. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. ¿Qué tal? Buen día. Emilio Izaguirre de Canal 4. La pregunta es si a ustedes les consta que haya una baja participación de los estudiantes de secundaria en el periodo de exámenes de ahora de julio. Y la otra es si ya tienen previsto una modificación respecto a las formas de evaluación, tanto en primaria como en secundaria, tal cual se implementó el año pasado. Bueno, lo hablábamos con el ministro hace un rato, lo hablábamos con la directora general de secundaria. Nosotros estamos en pleno periodo de exámenes con particularidades y problemáticas de distinta naturaleza, implementando algo absolutamente novedoso para el país en conjunción y trabajo articulado con el Plan Ceibal, como son los exámenes virtuales, con la enorme mayoría de los docentes muy comprometidos y estamos evaluando la situación como lo hacemos siempre. Yo le quiero decir a las familias en particular que tanto han colaborado con la educación de este país en momentos de tantas dificultades, que nosotros estamos con optimismo en cuanto a lo que venimos hoy a anunciar, en cuanto a las mejores decisiones que pudimos tomar en conjunto y en clave educativa ante la situación que el país le tocó vivir con esta pandemia, y estamos siempre procurando encontrar soluciones. Estamos del lado de la solución y no del lado del problema. Sin perjuicio, no desconocemos la existencia de problemas, y cuando existen problemas, como en el caso que tú planteas u otros, hemos encontrado caminos para ir solucionando en conjunto los mismos. Respecto de la evaluación, nosotros decimos, el país tiene un sistema de evaluación que requiere ajustes, que requiere cambios, dentro de un proceso de transformación curricular que la ANEP ya lo ha iniciado, que lo ha presentado al Parlamento Nacional y que estamos trabajando en ese proceso. En las actuales circunstancias sería irrisorio, como ya pasó en el 2020, decir que nosotros vamos a mantener la evaluación tal cual. Nosotros lo que hicimos el año pasado y seguramente se hará este año, ya sea en UTU, en secundaria o en primaria, es adecuar la evaluación a estas instancias que mencionaba, a los procesos que nuestros estudiantes están llevando adelante en un marco de acompañamiento y sobre todo de protección de las trayectorias, de lograr que las trayectorias no se vean interrumpidas, porque está demostrado que la interrupción de las trayectorias educativas de los estudiantes agrava los problemas a futuro de los mismos. ¿Qué pasa con la calidad de la educación? ¿Cómo ha afectado la calidad de la educación esta situación que se está registrando este año y algo de pandemia, ¿verdad? Casi 2. Estamos empezando a generar información sobre los impactos que la pandemia ha tenido sobre los aprendizajes, que es en definitiva lo que importa. Hay estudios realizados por ANEP, hay estudios realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hay información que es generada por el Plan Ceibal y las respuestas son matizadas. Obviamente hay costos, obviamente al cabo de un año y medio de excepcionalidad en el funcionamiento del sistema educativo, hay pérdida de aprendizajes y hay agravamiento de inequidades que venían de antes, que existían antes de la pandemia y que, como revelan fragilidades, bueno, esas fragilidades se sienten especialmente en momentos como este. También hay noticias buenas. El uso de los recursos de Ceibal ha ayudado significativamente a mitigar, no digo a eliminar, pero a mitigar los efectos de la suspensión de la presencialidad. Cuando nos comparamos con otros países, podemos estar satisfechos con los resultados de esa comparación. Y luego hay una evaluación de INED que es interesante en muchos sentidos. Es una evaluación que se centra
en alumnos de primaria en ciertos grados, en lengua y en matemáticas, y muestra que en esas dos áreas específicas casi no ha habido pérdida de aprendizajes. Eso tiene que entenderse en un marco más general, que es que las autoridades de primaria decidieron, y de ANEP decidieron priorizar esas dos disciplinas, lengua y matemática, cuando fue posible el retorno a la presencialidad. La razón es obvia, porque son dos disciplinas fundamentales. Aparte de que los datos muestran que en esas dos disciplinas no hay daños demasiado graves, lo interesante también es ver que el mecanismo funcionó. Las autoridades definieron ciertas prioridades, esas prioridades se trasladaron al trabajo de los docentes, que las asumieron como propias. Eso tuvo un efecto en el salón de clase y el resultado es que en esas áreas consideradas claves no ha habido daños en primaria demasiado graves. Eso no quita, por supuesto, que si vamos a ver lo que pasó en otras asignaturas que no fueron priorizadas, seguramente vamos a encontrar pérdidas de aprendizaje. Entonces, claro que hay costos, sería de otro mundo, de otro planeta, pensar que se pudiera pasar por una situación como la que todavía estamos pasando y que eso no se reflejara en costos en términos de aprendizaje, pero hemos podido minimizar daños de una manera bastante significativa. Nunca todo lo que uno hubiera querido, eso es así, pero las cosas están mejor de lo que podrían haber estado si no se hubieran tomado ciertas iniciativas. Luego están los efectos que tenemos que mitigar rápidamente, que es sobre las tendencias al abandono. Fíjense que los grados que están empezando el 12 de julio, o sea, los primeros que empiezan, no están elegidos porque sí. Empiezan los primeros años de la educación media. ¿Por qué? Porque es un momento complejo para los alumnos. Los alumnos pasan de tener una maestra en sexto año de escuela a tener un montón de profesores. Pasan de ir a una escuela que normalmente queda cerca de donde viven a tener que ir a un liceo o a un establecimiento de UTU que queda más lejos porque hay menos y que implica probablemente un traslado mayor. Bueno, que en ese momento la presencialidad se haya suspendido, justo cuando tiene que producirse esa adaptación y cuando los alumnos tienen que incorporar toda una serie de hábitos nuevos, genera riesgos de abandono. Y por eso estamos priorizando el primer año de educación media, primero de liceo, primero de UTU, es de lo primero que hacemos empezar. Lo mismo vale para cuarto. Cuarto año, que es un momento de cambio de ciclo. Los alumnos terminan el ciclo básico, empiezan otra cosa y los datos disponibles, no de ahora, de antes, muestran que ahí hay un riesgo de pérdida de alumnos más alto que en los años precedentes. Entonces, como también es un año en ese sentido muy especial, un año que exige un cuidado especial, también el 12 de julio estamos empezando eso. Y luego lo otro que empieza el 12 de julio, que es sexto, el último año, es el año del egreso. Es el año en el que los estudiantes tienen que haber logrado ciertos aprendizajes para que puedan egresar de la educación media y puedan eventualmente iniciar otros ciclos formativos. Entonces, lo que estamos haciendo el 12 de julio es empezar por aquellos que necesitan un poquito más de cuidado, un poquito más de atención para minimizar los efectos. Apenas una semana después empiezan los segundos, los terceros, los quintos, que es como los años de mitad de cada uno de los dos ciclos, del ciclo básico de la educación media o del ciclo superior de la educación media. Quiere decir que estamos tomando un conjunto de medidas. La mayoría de esas medidas muy importantes las toman las autoridades de ANEP en el marco de su autonomía. Desde el Ministerio de Educación se apoya con otro tipo de medidas, en donde tratamos que estos efectos se mitiguen y que las evidentes acciones compensatorias que van a hacer falta, a las que hacía referencia el presidente del CODICEN, bueno, encuentren el contexto más favorable posible. Seguramente vamos a tener que asumir que
cuando se termine la pandemia y cuando se termine el año en curso, no se van a haber terminado las tareas de compensar algunos efectos generados en este tiempo, y es probable que todavía en el próximo año lectivo tengamos que estar haciendo cosas para mitigar esos efectos. Bueno, pero eso es lo que pasa cuando uno enfrenta una situación crítica como esta, y lo importante es tener capacidad de respuesta, y estamos trabajando mucho para tratar de tener la mayor capacidad de respuesta posible. De esta manera finalizamos la conferencia de prensa, agradeciendo al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el señor Presidente del CODICEN, Robert Silva. Muchas gracias, buenas tardes.